inicio a esta reunión, en primer lugar agradeciendo como siempre la presencia de todos los que se suman a estas actividades que, con motivo de la pandemia, el Instituto Argentino Germano viene desarrollando a través de las diversas plataformas que nos permiten encontrarnos de manera virtual. Agradecemos como siempre también la ayuda que para la realización de nuestros proyectos culturales anuales nos otorga el Instituto Goethe de Buenos Aires. Y también a todas las personas que colaboran en las distintas actividades del Instituto a lo largo del año. En el día de hoy en particular, nosotros vamos a encontrarnos con el doctor Julio del Barco, quien nos va a dar una conferencia sobre Mauricio Frank, y a raíz de esto también queríamos agradecer muy especialmente la adhesión de la comuna de Frank, que a través de su presidente comunal nos van a dirigir ahora algunas palabras, aprovechando la ocasión y el próximo aniversario que vamos a tener relacionado con la ciudad. Así que, si les parece bien, yo cedería la palabra al señor presidente comunal de Frank, y luego directamente empezaríamos entonces ya nuestra charla con el doctor Julio del Barco. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle la invitación a toda la gente que está en la organización de la charla, agradecerle a Julio César por todo lo que hoy nos va a dar a conocer, a través de su estudio, de toda su historia que ha venido escribiendo a través de todos estos años. Quiero agradecerle por haberse contactado con nosotros y de ponerse a disposición para esta fecha tan especial que tenemos todos los franquinos este año, nuestros 150 años desde la fundación, y que estamos atravesando en este año especial con esta pandemia que realmente nos ha cambiado un poquito todo lo que pensamos estar festejando, pero más allá de todo esto, muy entusiasmado, esperando las palabras, la charla que va a brindar, porque seguramente vamos a conocer un montón de detalles de nuestro fundador, de Mauricio, que realmente muchos no conocemos, porque más allá de nuestra función pública, se nos escapan a veces muchas anécdotas, vivencias de historias de estas localidades tan pujantes del centro de la provincia de Santa Fe. Estamos realmente expectantes, porque realmente nosotros tomamos esas iniciativas de nuestros antepasados para tratar de continuar con estas prioridades que tenemos en la administración pública, continuar con nuestro pueblo, el crecimiento, y siempre respetando nuestros orígenes, nuestros antepasados, como decíamos, nuestras historias. Y sin duda que estar ante un tan renombrado hombre de la historia que nos haga un poco las memorias de nuestro pueblo, hace que nosotros tenemos iniciativas posteriores para poder llevar adelante lo que estamos haciendo, que es básicamente nuestros libros, estamos trabajando acá en la comuna con un centro para llevar adelante todo, exponer todos nuestros presidentes comunales, los que han trascendido ya en la historia. Y hoy me toca a mí y a nuestro grupo de trabajo estar al frente de este aniversario, un poco, como les decía antes, bastante especial por lo que estamos viviendo, pero no quiere decir que eso no nos va a quitar las ganas y la posibilidad de festejarlo como se debe. Así que estamos con toda la gente acá trabajando, mi vicepresidente, Damián France, que lleva adelante un poco todo lo que son los festejos de este año, y por supuesto, invitarlos a todos, que para el mes de octubre, el 7 de octubre, vamos a estar festejando estos 150 años, y vamos a ver qué nos deja hacer la pandemia, la cuarentena, cómo lo podemos festejar. Desde ya invitarlos a todos vía
tal vez vía virtual o vía presencial, depende cómo podamos, vamos a estar seguramente festejando estos 150 años. Así que desde ya agradecerle, saludarlo a través de este medio y darle la bienvenida a esta charla. Buenas tardes, muchos saludos, señor presidente de la comuna, señor Enrico, y también saludos a la persona de la comuna que se contactó conmigo, el señor Franzen. Ya el año pasado creo que tuvimos algún contacto, pero bueno, estas circunstancias no sabemos si en una de esas son mejores, porque mediante este sistema, si yo iba a dar una charla a Frank, ¿cuántos seríamos? 30, 40. Ahora vamos a estar todos en la red. Así que ese dicho, no hay mal que por bien no venga. Bueno, no quiero exagerar. Lo que yo voy a hacer ahora es simplemente síntesis de un trabajo que publiqué hace más de 20 años. Y voy a tratar de sintetizarlo. Es más fácil ser larguero que sintético. Así que acá tengo al señor presidente del Instituto Argentino Germano, que si me ve un poco larguero, me va a hacer una señal para que yo corte. Mauricio Frank fue un colonizador alemán. Primero fue un alemán. Primero, nació en Alemania. Después fue un alemán de origen judío. Después fue un alemán que vivió en California. Un alemán que vivió en Santa Fe, ciudad, alrededor de 8 años, y finalmente murió en Buenos Aires. ¿De dónde saqué yo los datos sobre Mauricio Frank? Bueno, precisamente hay que hacer un elogio de las escrituras públicas que contienen los testamentos de Frank. El primer testamento de Frank está fechado en Santa Fe el 29 de enero de 1872, y en esa escritura del testamento público él nos dice que era de este vecindario, en este caso Santa Fe, nacido en Norstetten, reino de Württemberg, imperio de Alemania, y ser hijo de los esposos Marco Frank y Mine Och, de igual naturaleza. Después se explica que se casó con María del Carmen Arias, que era una chilena, hija de Pedro Arias y Bartolo Arias, y que obtuvo, en su caso, ciudadanía de la República Norteamericana, y que al casarse en California figura como ciudadano norteamericano. Así que acá un homenaje a Alemania y otro homenaje pequeño también a Estados Unidos, porque en base a eso lo tuvimos acá en Santa Fe. Finalmente podemos considerarlo un ciudadano de Santa Fe, y un ciudadano de Frank, y un ciudadano argentino. Después hay otro testamento que es de 1878, cuando Frank ya había ido a vivir a Buenos Aires. Ya era viudo porque su mujer, María del Carmen Arias, murió muy joven, a los 38 años. Y él no tenía herederos. Pero ya les voy a explicar, si hay tiempo, qué pasó con la herencia de Frank, que en realidad fue un hombre que tuvo una regular fortuna, casi diríamos bastante fortuna económica. Como les dije, nació en Norstetten, Baden-Württemberg, presumiblemente en 1823. Esto lo saco del año de su fallecimiento, donde él dice fallecer a los 58 años. Dice, perdón. Él fallece a los 58 años. Y era judío de la etnia de los Askenazes. En su oportunidad yo me puse en contacto con un ciudadano de Norstetten ya fallecido, y él me explicaba que los Frank de Norstetten probablemente eran originarios de Bohemia. En ese caso, Bohemia es una parte de la República, no sé si checa, cuando yo escribí era Checoslovaquia, o de Eslovaquia o de la República Checa.
y que pasaron a Alemania, y él encontró en antiguos documentos un Samuel Frank, quizá el abuelo de Mauricio Frank, perteneciente a esa comunidad, de vida andariega y tocador de violín y cémbalo, Hatbred. Por azar recaló en Müringer y en Norstetten. Fíjense esta aptitud del judío de la época, amantes tanto de la música como de actividades, porque acá había una cosa: los judíos, por leyes que había, no podían adquirir tierras, por eso se dedicaban a artesanías, al comercio, y en su caso, a la banca. Pero claro, estos judíos eran muy pobres, no vamos a creer que todos los judíos eran ricos, de ninguna manera. Y la prueba de que Frank no era rico es que emigró a los Estados Unidos en busca de un horizonte económico, como lo hicieron en su época muchos ciudadanos de Norstetten, que si ustedes lo buscan por internet hoy van a ver que es una aldea que está al sur de Stuttgart, el estado de Baden-Württemberg. Al sur está Suiza y al oeste está Francia. Está entonces al sur oeste de Alemania actual. Bueno, veamos entonces su estancia en los Estados Unidos. Esto que digo yo es una suposición, porque no tengo el dato histórico, pero probablemente Frank fue uno de los 200.000 personas que a partir de 1848 se establecieron en California cuando empezó la fiebre del oro, que fue un fenómeno extraordinario que duró desde 1848 hasta 1855. ¿Y por qué digo? Porque él, al casarse en California con María del Carmen Arias, mi idea es, para ir desde la costa este de los Estados Unidos a California en esa época, había pocos caminos. Por los Estados Unidos prácticamente era peligrosísimo ir, era tierra, no había rutas, no había ferrocarril, no había esa historia de los cowboys que después conocimos. Se iba por México o se navegaba por el canal del Estrecho de Magallanes al sur y se subía, pero los barcos recalaban en Valparaíso. Y a raíz de esas noticias, en esa época emigraron alrededor de 30.000 chilenos a California, también en busca de la prosperidad del oro. Entonces yo tengo una suposición que Frank debe haber conocido a su familia ahí, a su mujer ahí en California, a raíz de estos viajes que se hacían por la fiebre del oro, que es todavía una fiebre, una locura que persigue desde siempre a la humanidad y nos persigue hoy, porque el oro, si vamos a analizar, no se sabe por qué tiene tanto valor. Si es un valor, algunos ni los economistas están de acuerdo por qué el oro, si hay mucho oro, vale tanto, aparte de su nobleza. Y algunos dicen que hay como un atavismo sobre el oro, pero eso no es evidentemente una idea científica. Pero vamos ahora a ver cómo llega Franco, qué hace en Santa Fe. Pero esto yo lo sé por documentos, nada más, porque no hay forma de establecer otro dato. En 1864, Frank ya había hecho transacciones en Santa Fe. Y el 25 de mayo de 1867 compra un terreno que ustedes van a ubicar fácilmente, porque ahora en calle San Martín al 2100, casi llegando a Salta, yendo hacia el norte, hacia mano derecha, hay una famosa joyería, una antigua joyería de Santa Fe. Ahí donde está ahora la joyería, sí, construyeron su casa los Frank. Tanto es así que hace muchos años yo fui a la municipalidad y estuve estudiando con los
el catastro municipal, y todavía hace 20 años decía terreno de Mauricio Frank. Alguno me dirá, qué poco actualizada estaba la municipalidad. Bueno, pero no dejaba de ser una forma de conservar la historia. Y Frank, por los diferentes documentos que estuve viendo, se dedicó a la colonización. Hay documentos donde aparece una empresa que se llama Mauricio Frank y compañía. Él tuvo relaciones con otros colonizadores, como ser con Denner, Esperanza, con Follenbider, que fue el fundador de Las Tunas, vecina Frank, con Tomás Cullen, que es otro de los cofundadores de Las Tunas, y con Hessler, que fue el fundador de la localidad. Pero Frank, aparte de su intervención en Frank, también fundó otras colonias, siempre en sociedad comercial, que es Colonia Nueva, que en la época de investigación estaba entre Santa María Norte y Humboldt, y Colonia Rivadavia, que creo que está cerca de Cabur. Perdón por no saberlo y por la falta de respeto si no lo sé, pero Colonia Rivadavia. Y a Colonia Nueva le llamó Bismarck también, pero nunca prosperó el nombre. Eso da idea de que Frank en esa época tenía veneración por el famoso canciller alemán que produjo la unificación de Alemania por 1870. ¿Qué sistema de colonización empleó Frank? Bueno, había 4 sistemas de colonizaciones. Uno era de hacer colonias oficiales, o colonias estatales más bien. Por ejemplo, Reconquista y Avellaneda. Era directamente el Estado hacía una colonia, que una zona, el norte, donde había todavía el problema de los indígenas, en la zona de montes, que no es el caso del centro de Santa Fe, donde no existía ese problema de invasiones de indígenas, etc. Y acá hay otra forma también de colonizar, que son las colonias semioficiales. Es el caso de Esperanza, que primeramente fue una colonia que organizó Aarón Castellano, pero después por problemas legales el Estado termina comprándole el terreno y después se lo vende o se los entrega a los colonos. Otra forma de semioficial es San Jerónimo Norte, donde Ricardo Foster compró todo un campo que venía desde Santo Tomé hasta San Jerónimo del Sauce y donó la parte de San Jerónimo Norte para que se haga la colonia. Y después el Estado otorgó los títulos. Bueno, y después había un sistema de colonización privada, que es prácticamente como comprar un terreno, dividirlo, hacer las mensuras y vendérselo a los colonos. Vamos a referirnos entonces, para no ser tan largos, vamos a referirnos a la colonia Frank. Y acá vamos a hacer un homenaje no solamente a Frank, sino a los socios de él. Porque en 1864 muere el propietario de todo ese territorio que venía de Santo Tomé hasta San Jerónimo del Sauce, fue Ricardo Foster, que había hecho sociedad con un yerno de él que se llamaba Máximo de Elía. Ustedes dirán, ¿qué hacía esta gente en Santa Fe? Bueno, era gente toda vinculada al presidente Urquiza. En la época de la fundación de Esperanza y de San Jerónimo Norte, ustedes saben que la Confederación tenía su capital en Paraná y el Estado de Buenos Aires estaba separado. Y en la época de Frank ya el presidente de la República era Mitre y se había logrado la reunificación y la capital estaba en Buenos Aires. Bueno, resulta que como herederos de Ricardo Foster, su mujer, Ana Kagel y de Asís, y 2 de sus hijos, Enrique Foster y Ana Foster, deciden hacer una sociedad con Frank
hacer una mensura de ese terreno que habían adquirido. Fran en su oportunidad la adquirió en un remate público, pero ya meterme en esas cosas muy legales sería muy de cansar. Pero se empieza a hacer la sociedad de 1869. Y lo que yo no sé por qué se puso 1870 como época de fundación o año de fundación. Yo pienso que será la época en que se aprobó probablemente el plano de mensura y es la época en que se empiezan a vender los terrenos para los primeros colonos que llegaron que querían incorporarse a esta nueva colonia. No hubo, como en el caso de Esperanza, un plan para traer colonos, sino que ya se había iniciado el proceso de colonización y llegaban muchas familias que eran colonos espontáneos, que no tenían dónde ir y entonces compraban tierras. Y esta era una oportunidad precisamente de adquirir tierras, escrituras otorgadas por Mauricio Frank y los Foster. Bueno, la colonia tenía una superficie de 3 leguas cuadradas, ahora el presidente de la comuna nos dirá si corresponden a las medidas que tiene hoy Frank, porque fue subdividida en 228 concesiones de 20 cuadras, o sea que en esa época la superficie de la colonia Frank era de 7.524 hectáreas. Ustedes dicen, bueno, le otorgaban, compraban una concesión, pero qué poco, 33 hectáreas, pero precisamente estamos en épocas anteriores a la mecanización del agro, había que hacer todo a mano con arado de mancera. Y hay un estudio de los años 1970 de un especialista en el tema, dice que con la fuerza que se necesitaba para cultivar 33 hectáreas, con las maquinarias se podrían haber labrado más de 900 hectáreas. Por lo tanto, en esa época no era poca cosa. Bueno, yo los detalles de qué pasó después en Frank, cómo fue el nacimiento de la localidad, todos esos detalles se los dejamos a los jóvenes historiadores que nos van a seguir los pasos. Yo simplemente hice un estudio biográfico de Frank y lo hice como una vez me dijo un viejo historiador, la historia debe ser como un trampolín. Es decir, tomar el hecho histórico, pero no quedarse en el hecho histórico, sino avanzar. ¿Qué es lo que ha hecho Frank? Frank se apoya en un gran empresario y proyecta ese entusiasmo que tuvieron los empresarios en la segunda mitad del siglo XIX para la gran colonización argentina, eso se proyecta en la actualidad con el enorme progreso que tiene Frank y las colonias del centro de la provincia de Santa Fe. Que es el día que se enteren los ciudadanos del Nordstetten, si se enteran y si se logra hacer un contacto, van a quedar bastante pasmados de semejante progreso. Bueno, va avanzando. Frank se va a Buenos Aires con la mujer, tampoco sé por qué se fue, pero he descubierto dónde vivió. Compró una casa en una zona que hoy sería la zona más prominente o rica de la capital federal, que es el barrio de La Recoleta. La casa de él, yo la he visto por internet ahora y en su oportunidad estaba en la avenida Quintana, esquina Parera. Ese es un lugar egregio. Ahora hay una casa un edificio antiguo de departamentos, pero ahí vivió, construyó su casa y murió Frank.
El 6 de agosto de 1874 compró esa casa que estaba ubicada en la avenida Quintana, en esa época se llamaba la calle Larga de la Recoleta, porque el acceso al cementerio de la Recoleta era esa calle, la calle Larga, que después se llamó avenida Quintana. Bueno, la muerte de su esposa. María del Carmen Arias murió de 38 años de edad, de nefritis, una enfermedad a los riñones, en tiempos donde se imaginan ustedes qué tratamiento pudo haber habido. Y Mauricio Frank murió no mucho después, falleció en Buenos Aires el 29 de abril de 1879 a la edad de 56 años. Según reza el certificado expedido por el cura rector de la parroquia del Pilar, en la iglesia que está al lado del cementerio de la Recoleta. Allí consta también que la causa de su muerte fue un aneurisma, que no recibió los sacramentos del rito católico. Bueno, él era de origen judío, que tenía su domicilio en la calle Larga de la Recoleta y que fue sepultado. Casualmente, en el cementerio en el Archivo General de la Nación, hay un documento muy valioso que es el sucesorio de Mauricio Frank, donde se ve el destino que tuvieron sus bienes. En su testamento, Frank declara herederos a sus hermanos y a una familia de sirvientes, de servidores que tenían, que era la familia Bateman, cuyos descendientes están en Santa Fe y creo que en la zona de Esperanza, la familia Bateman. Como no tenía hijos, le dejó parte de las concesiones que tenía en Frank y le dejó también dinero. Y a los hermanos, que eran alrededor de 4, le dejó también parte de su herencia. Y fíjense el gesto que tuve, que dejó también un legado para los pobres de su aldea, sin distinción de ninguna religión. Y así, en la aldea de Norstetten hay una constancia que dice: el israelita Moritz Frank, fallecido en Buenos Aires, América del Sur, natural de Norstetten, ha legado en su testamento 2.000 francos a los pobres de su localidad natal, la suma que se debe distribuir entre ellos sin distinciones de credo religioso. Y después está el detalle de las pequeñas sumas que recibieron todos los pobres de su aldea. Frank tiene relación también con un escritor muy famoso, judeo-alemán, de Norstetten, que fue Walter Bertolt Auerbach, que figura en todas las enciclopedias de literatura y en las enciclopedias como un escritor muy importante. Inclusive le han hecho homenajes en Norstetten porque falleció y no sé si está sepultado, porque probablemente por su origen judío desapareció su tumba, como también desapareció la sinagoga que había en Norstetten. En sus últimos años hay una carta muy interesante donde Frank había adherido a prácticas espiritistas, probablemente por la necesidad que tenía el dolor que le había causado la muerte de su joven esposa. Y hay una carta muy interesante donde él, en una sesión de espiritismo, narra que habla con su esposa. Bueno, cada uno se hace cargo del tema del espiritismo. No voy a indagar en eso y voy a respetar precisamente las ideas de Mauricio Frank. También aparece... ¿Sí? Bueno, es interesante también la biblioteca. Esto va dedicado a los literatos que nos están escuchando. Yo tenía una lista de la biblioteca, lo cual demuestra que era un hombre de cultura. 5 tomos de la moda elegante, encuadernados, de 1870, 71, 72, 73. Un tomo de los misterios de la Inquisición, que es un libro conocido de esa época, escrito por una francesa.
Un tomo La honra y el trabajo, otro Los desgraciados, otra de Gil y Zárate, otro El infierno de los celos, trozos de literatura, Los dramas de la aldea, álbum poético español, obras de Quevedo, La perdición de la mujer, Los girondinos, El conde duque de Olivares, 2 tomos de La madre de Desamparados, un tono de Positive Pneumologie, que esto es un tomo sobre espiritista, un tomo El espiritista, 2 tomos de Los desheredados, varias obras de su primo Walter Auerbach con títulos en alemán, un tomo del mendigo negro, la descripción del Río de la Plata, La esposa mártir, obras de Zorrilla, Victorias y verdugos, cuadros Castro y Serrano, Don Juan Tenorio, Historia de Chile de Guzmán, un tomo Teatro social del siglo XIX, La exploración del río Amazonas, Manual práctico de metalurgia, medicina veterinaria, El cielo y el infierno, el libro de los mediums, que son los que materializan las figuras de los espíritus, un diccionario español-alemán, otro inglés-alemán, medicina curativa, el catálogo de máquinas y un diploma de la Sociedad Homeopática a favor de Mauricio Frank. A veces la biblioteca de una persona habla más sobre esa persona que otro dato que yo pude haber buscado en estos archivos y en estos documentos. Bueno, yo podría hablar mucho más sobre Frank, pero ustedes comprenderán que todos estos datos tienen la frialdad de los documentos. Es muy difícil sacarle la sustancia y hacer algo atractivo. Traté de hacerlo y repito que el espíritu de Mauricio Frank, el espíritu de Foster, de Thomas Cullen, de Hessler, de Follenbader, vuelva a la Argentina y vuelva a las colonias y prosiga con las obras de progreso. Él no vino, evidentemente, a hacer obras de caridad, vino como un empresario a ganar dinero. Pero ese acto de ganar dinero y de hacer una colonia próspera, evidentemente nos ha servido y disfrutamos de eso hoy. Muchas gracias.